Hace unos años, si querías escribir un correo importante, lo pensabas, lo redactabas, lo corregías tú mismo. Hoy, se lo pides a una inteligencia artificial en 10 segundos. La pregunta que nadie se está haciendo es, ¿qué está pasando con tu cerebro mientras dejas que la máquina piense por ti? En los próximos minutos vas a entender exactamente qué le está haciendo la inteligencia artificial a tu forma de pensar, y por qué la respuesta no es tan simple como buena o mala. Esto no es una exageración. Millones de personas usan asistentes de IA todos los días para escribir, programar, resolver problemas y hasta para pensar en voz alta. Y aunque la productividad ha subido, hay algo que muchos estudios están empezando a documentar en silencio. Si usas IA en tu trabajo, en tu escuela o en tu vida diaria, esto te afecta directamente a ti. Al final de este video vas a saber exactamente qué dice la evidencia sobre el impacto real de la IA en tu capacidad de pensar. Vas a entender por qué esto no es blanco o negro. Y vas a tener una forma concreta de usar estas herramientas sin perder tus propias habilidades. Empecemos por lo obvio. La inteligencia artificial ha hecho que tareas que tomaban horas se resuelvan en minutos. Redactar, resumir, programar, traducir. Todo se aceleró de una forma que hace 10 años parecía ciencia ficción. Para muchos profesionales esto significó literalmente hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo. Un programador que antes tardaba una tarde entera depurando un error, hoy puede resolverlo en minutos con la ayuda correcta. Un estudiante que luchaba para estructurar un ensayo, ahora tiene un borrador inicial en segundos. Una persona que nunca supo diseñar, hoy puede armar una presentación completa en cuestión de minutos. Y esto no es poca cosa. Estamos hablando de una de las herramientas de productividad más poderosas que se han creado en décadas, comparable a lo que fue Internet o la computadora personal en su momento. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. Cuando delegas una tarea mental de forma constante, ese músculo mental se ejerce menos. Es lo mismo que pasa con la memoria desde que existe el GPS. Cada vez menos personas recuerdan cómo llegar a un lugar sin ayuda. Con la IA está pasando algo parecido, pero con el pensamiento crítico, la escritura y la resolución de problemas. Investigadores que estudian el uso de estas herramientas en entornos educativos y laborales han encontrado un patrón que se repite. Entre más automática se vuelve la delegación, más cuesta después producir ese mismo resultado sin ayuda. No es que la persona se vuelva menos inteligente de la noche a la mañana, es que deja de practicar la habilidad, y toda habilidad que no se practica, se debilita. Esto no es exclusivo de la inteligencia artificial, es un principio general del aprendizaje. La mente, igual que el cuerpo, se adapta a lo que exige y se relaja en lo que deja de exigir. Y esto nos lleva a algo todavía más interesante. Aquí es donde la mayoría de los debates se equivocan. El problema no es la inteligencia artificial en sí misma. El problema es usarla como reemplazo del pensamiento, en lugar de usarla como un acelerador del pensamiento. Hay una diferencia enorme entre pedirle a la IA que piense por ti y usarla para pensar más rápido y mejor. Piénsalo así. Una calculadora no te hizo peor en matemáticas si ya entendías los conceptos detrás de las operaciones. Pero si nunca aprendiste a sumar o restar, la calculadora se convierte en una muleta permanente, no en una herramienta. Con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo, solo que a una escala mucho más amplia, porque no hablamos de una sola habilidad. Hablamos de escribir, argumentar, programar, planear y decidir. De hecho, esto ya lo hemos vivido antes con otras tecnologías. Cuando aparecieron los correctores ortográficos, algunos temían que la gente olvidara escribir bien. Y en parte pasó, pero también liberó espacio mental para enfocarse en las ideas en lugar de la ortografía. La diferencia con la inteligencia artificial es que ahora la delegación no es de un detalle menor, es de la tarea completa. Pero, ¿cómo saber en cuál de los dos grupos estás tú? Existe una prueba simple. Si le quitas la IA a alguien y esa persona no puede redactar un correo coherente, no puede resolver un problema básico o no puede explicar una idea con sus propias palabras, ahí hay una señal de dependencia real. Si en cambio la persona puede hacerlo, solo que más lento, entonces la IA está funcionando como debería, como una herramienta, no como un reemplazo. Hazte esta prueba tú mismo la próxima semana. Elige una tarea que normalmente le pides a una IA. Y resuélvela sin ayuda de principio a fin. No importa si te toma más tiempo o si el resultado no es perfecto. Lo que importa es notar qué tan cómodo o incómodo te sientes haciéndolo. Esa incomodidad, si existe, es información valiosa sobre qué tanto has delegado sin darte cuenta. Ahora bien, esto no afecta a todas las habilidades por igual. Hay tareas mecánicas y repetitivas donde delegar por completo tiene poco costo real.
como generar variaciones de un mismo texto o traducir contenido simple. Pero hay otras tareas, como la argumentación, el juicio crítico o la toma de decisiones complejas, donde delegar demasiado sí tiene un costo, porque son habilidades que dependen directamente de la práctica constante. Saber distinguir entre unas y otras es, quizás, la habilidad más importante que puedes desarrollar en esta nueva etapa de la tecnología. Y esto aplica también a cómo educamos a las próximas generaciones. Un estudiante que usa la IA para entender mejor un tema, comparando explicaciones y haciendo preguntas, termina aprendiendo más que uno que solo copia la respuesta final. La herramienta es la misma, pero el resultado depende completamente de la intención con la que se usa. Hay otro factor que rara vez se menciona en esta conversación, y es el tiempo que ganas al delegar tareas mecánicas. Ese tiempo no desaparece, se transforma en algo más. La pregunta importante no es solo ¿qué estoy perdiendo al usar IA?, sino también ¿qué estoy haciendo con el tiempo que estoy ganando? Si ese tiempo se invierte en pensar con más profundidad, en aprender algo nuevo o en resolver problemas más complejos, la balanza se inclina claramente a tu favor. Pero si ese tiempo simplemente se convierte en más scroll, en más distracción, entonces la ganancia de productividad se pierde en el camino y te quedas con lo peor de los dos mundos, menos práctica mental y ningún beneficio real a cambio. Piensa también en el entorno laboral. En muchas empresas ya se espera que uses IA para ser más rápido, y eso no va a cambiar. El reto entonces no es decidir si la usas o no, porque en la mayoría de los trabajos esa decisión ya no depende de ti. El reto real es decidir en qué momentos la usas como copiloto, y en qué momentos decides tomar tú el control por completo. Las personas que van a destacar en los próximos años no van a ser las que mejor usen la inteligencia artificial, van a ser las que mejor sepan combinar el uso de la IA con su propio criterio. Porque eso es precisamente lo que una máquina no puede replicar del todo, el juicio formado por la experiencia real. Y aquí está el dato que cambia toda la conversación. Los estudios más recientes muestran algo contraintuitivo. Las personas que usan la IA de forma más efectiva no son las que la usan más, son las que la usan de forma más deliberada. Es decir, el problema nunca fue la tecnología, el problema fue nuestra falta de intención al usarla. La IA no te hace más tonto ni más productivo por sí sola. Te convierte en una versión amplificada de cómo ya pensabas antes de usarla. Si ya tenías el hábito de pensar con profundidad, la IA multiplica esa capacidad. Si tu hábito era buscar el camino más corto, la IA también multiplica eso, solo que en la dirección contraria. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto? Primero, antes de pedirle algo a la IA, intenta resolverlo tú mismo, aunque sea de forma parcial. Ese primer intento, aunque imperfecto, es lo que mantiene el músculo mental activo. Segundo, usa la IA para revisar y mejorar tu pensamiento, no para sustituirlo desde cero. En lugar de pedir, escríbeme esto, prueba a pedir, revisa lo que escribí y dime qué mejorarías. El resultado final puede ser parecido, pero el proceso mental que atraviesas es completamente distinto. Tercero, hazte esta pregunta cada vez que la uses. ¿Estoy aprendiendo algo de esto? ¿O solo estoy copiando el resultado? Esa simple pregunta cambia por completo la relación que tienes con la tecnología. Y cuarto, dedica tiempo, aunque sea poco, a practicar sin ayuda las habilidades que más te importan. No se trata de rechazar la tecnología, se trata de no dejar que reemplace por completo tu propio criterio. La inteligencia artificial no es el enemigo de tu mente, pero tampoco es un sustituto gratuito de ella. Es un espejo que amplifica la forma en la que ya pensabas. Si la usas con intención, te va a hacer más rápido, más claro y más capaz. Si la usas sin pensar, te va a quitar exactamente lo que la hizo valiosa en primer lugar: tu criterio. La diferencia entre estos dos caminos no la decide la tecnología, la decides tú, cada vez que abres una de estas herramientas. Si este video te hizo ver la inteligencia artificial de una forma distinta, suscríbete al canal. Aquí analizamos cada semana cómo la tecnología está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y pensamos, sin exagerar y sin miedo. La próxima vez que abras una IA, ya vas a saber exactamente qué pregunta hacerte.